Hola, esta es la clase virtual número 8 de Inglés Técnico 2. Hoy seguimos con el texto 6.1. Vamos a leer desde la página 25 a la 27. Bueno, dice, finalmente el azufre en el combustible produce óxidos de azufre. La investigación actual en los procesos de combustión está dirigida a reducir todos estos tres contaminantes del aire simultáneamente. Aunque los autos no dan la apariencia de ser un contaminante tan serio como las plantas de energía, su contribución al problema de la contaminación del aire es significativa. La fuente de contaminantes en los autos no es completamente de la combustión de los combustibles. En la figura 4.13 se muestra un inventario de precontrol de las emisiones automotrices. Además del escape, la evaporación del combustible y el barrido de Carter han contribuido a las emisiones de hidrocarburos. Deberíamos señalar que el proceso de combustión en los motores de combustión interna es diferente bueno, a ver acá, furnace está sacado como factor común, es decir, sería power plant furnace y después space heating furnace. Lo que pasa es que furnace en estas dos construcciones no tiene el mismo significado. Power plant furnace serían las calderas de las plantas de energía. Sin embargo, en la construcción Space Heating Furnace, toda esa construcción significa calefactor. Entonces la oración sería, es diferente de las calderas en las plantas de energía o el calefactor. Los motores de combustión interna son quizás mejor caracterizados como motores de combustión intermitente. Una mezcla de aire y combustible es producida y distribuida usualmente no uniformemente a los cilindros del motor. En el cilindro, después de la compresión, la mezcla es encendida y la combustión prosigue. Con cambios en la carga producidos por la aceleración y desaceleración, la relación aire-combustible cambia y condiciones menos que ideales se encuentran en el motor para la combustión. Las paredes de la cámara de combustión apagan la reacción de combustión y hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados aparecen en el escape. El escape del motor a combustión interna produce monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y algo de materia en forma de partículas. Una dificultad es que diferentes modos de operación producen diferentes emisiones. El monóxido de carbono es producido a través del ciclo de manejo, pero los óxidos y o nitrógeno son generalmente producidos durante las condiciones de aceleración y de alta potencia. Generalmente dijimos nosotros que en inglés técnico power lo vamos a traducir como energía, pero acá está hablando del auto, de las diferentes condiciones de manejo del auto. Entonces, alta potencia es más apropiado. Sigo. Los hidrocarburos son dominantes durante las condiciones de desaceleración o cuando el sistema de encendido está funcionando mal. Este tipo de característica hace al problema más difícil de corregir. Desde 1960, los controles del motor han sido requeridos por ley para reducir emisiones. Si miramos a las cifras de Europa, vemos que los autos son responsables de alrededor del 12% de dióxido de carbono total de la Unión Europea. El principal gas del efecto invernadero.
Desde 2009, la legislación de la Unión Europea establece objetivos de reducción de emisiones obligatorios para los autos nuevos. Los primeros objetivos aplican desde el 2015. Objetivos más estrictos se aplicarán desde el 2021 en adelante, con una progresión desde el 2020. Los escapes diésel presentan problemas similares, excepto que las emisiones no son tan altas. Un problema más estético existe con el humo y el olor diésel. Los controles también están en progreso aquí y algún grado de control está siendo obtenido. En el caso de las aeronaves, el problema de las emisiones está relacionado a la ubicación de la fuente, el aeropuerto, así como la fuerza de la fuente, fuerza o potencia sería ahí, de la fuente. En la modificación de la combustión en la aeronave a chorro, el problema del humo ha sido reducido drásticamente o agudamente. Las emisiones de otras fuentes estacionarias y procesos industriales son fuertemente dependientes del tipo de proceso que está involucrado. La reducción de emisiones de estos procesos necesita un inventario de emisiones basado en muestreo ambiental y un cuidadoso análisis del proceso para efectuar un grado de control. La segunda ley de la termodinámica limita la cantidad de energía que puede ser obtenida de plantas de energías generadoras eléctricas basadas en el ciclo Rankine. Así, el problema de la contaminación térmica surge cuando quemamos combustible químico o nuclear y convertimos como promedio, on the average sería como promedio, 1/3 de la energía del combustible en energía eléctrica y retornamos 2/3 a una fuente refrigerante, tal como un arroyo o un río. A medida que la sociedad ha expandido su producción de energía eléctrica e incrementado su descarga de agua calentada en el medio ambiente acuático, severos problemas ecológicos han aparecido algunas veces. Deberíamos recordar que el término contaminación térmica aplica solo a situaciones donde las condiciones de agua calentada, cuidado que ahí dice heated, termina en ed, entonces se termina con ada, ida, calentada. Condiciones de agua calentada adversamente quiere decir negativamente, afectan la calidad del agua y la vida acuática. En algunas situaciones, el agregado de calor al agua ha tenido efectos beneficiosos. Por ejemplo, el calor de planta de energía eliminado o rechazado ha sido usado para cultivar ostras en la caleta de Long Island. Bueno, a ver, grow es crecer, pero acá significa cultivar. Sound, ustedes saben que como sustantivo es sonido, pero otro significado es caleta. Long Island no lo traducen, es una parte de Nueva York. Pero sound, sí vale la pena que sepan que se traduce y quiere decir caleta. Sigo. Contaminación térmica. La temperatura del agua es una consideración principal al determinar el uso de agua. Juega un rol principal en la habilidad del sistema ecológico para mantener características deseables a través de todas las etapas biológicas. Además de los efectos letales directos que los aumentos de temperatura puede que tengan sobre los sistemas biológicos,
puede que haya efectos sobre otros usuarios de agua potenciales, tales como industrias o municipalidades. Por ejemplo, las temperaturas más altas disminuyen la capacidad del agua para mantener oxígeno e incrementan las velocidades de sedimentación. Cuidado que en esta oración que termino de leer, lower es un verbo, quiere decir disminuir. Sigo. La composición química y la acidez del agua puede que también cambien. En muchas formas, las descargas de agua calentada son equivalentes a colocar desechos orgánicos en un arroyo. Es decir, la capacidad de absorción de un arroyo es reducida. Está más allá del alcance de nuestra breve discusión aquí entrar en todos los efectos ecológicos de la contaminación térmica. Sin embargo, debemos estar conscientes de que muchos científicos están en la actualidad comprometidos en investigación en esta área. Los principales usuarios del agua incluyen granjeros, irrigación, gobiernos municipales, tratamiento cloacal, organizaciones industriales y plantas de energía eléctrica. Ver la figura 4.15. La producción de energía eléctrica abarca más de 4/5 del uso de agua refrigerante total y cerca de 1/3 del uso de agua total. En general, el problema asociado con las descargas de agua refrigerante de las plantas de energía generadoras eléctricas excede por mucho los problemas de las fuentes industriales. Se estima que para el 2025, principalmente debido a demandas de energía incrementadas, la industria energética o de la energía usará 1/5 del caudal de agua dulce total de los Estados Unidos para refrigeración. También el incremento en tamaño de las plantas individuales y la más baja eficiencia de las plantas de energía nuclear presentes han hecho una gran diferencia en la intensidad del problema. Por ejemplo, el tamaño máximo de las plantas de energía eléctricas a vapor ha aumentado de cerca de 200 a sobre 1000 megawatts en los últimos 15 años. Aun cuando la cantidad total del calor rechazado al medio ambiente puede que no incremente cuando una sola planta reemplaza 2 o más, el impacto ecológico es mucho más grande regionalmente o localmente. En el tiempo actual, las soluciones tecnológicas a los problemas de contaminación térmica no han mantenido el paso con la producción incrementada de la energía. Las soluciones de las cuales la mayoría de la gente son conscientes encajan en las siguientes 6 categorías. 1. Métodos para minimizar el efecto del calor de desecho en el ambiente. 2. Medios para reducir el calor de desecho en la planta de energía convencional. 3. Usos del calor de desecho. 4. Desplazando la trayectoria de la eliminación de calor directamente a la atmósfera. 5. Métodos no contaminantes y nuevos de generación de energía. 6. Menos uso de electricidad por consumidor. Las posibilidades abiertas por esta lista son ilimitadas y debería ser notado que muchos ingenieros están comprometidos en distintas fases de todas las categorías. Otro punto clave para ser hecho al concluir esta sección
es que no podemos continuar duplicando la generación de electricidad cada 10 años aproximadamente, o so es aproximadamente, sin tomar en cuenta los cambios climáticos mundiales posibles causados por la eliminación de calor. En la actualidad estamos probablemente a salvo, dado que la entrada de energía solar a la Tierra es cerca de 200.000 veces más grande que la conversión de energía mundial para la energía eléctrica. Sin embargo, como hemos señalado, las concentraciones locales de calor de desecho pueden volverse significativas.